Muy bien, bienvenidos una vez más a nuestro programa, La Red de Pedro, y hablar de todo, pero cristianamente. Una vez más me encuentro con el hermano Salvador Sandoval, más conocido por el hermano Chavita. Es apologeta, es biblista, así es. Damos al Espíritu Santo que nos ilumine el día de hoy, que nos ayude a entender la gran sabiduría en esta clase que vamos a tener sobre los sapienciales, ¿verdad? Cómo Dios ilumina a grandes reyes, ilumina a grandes profetas para que sean portadores de la voz de Dios. Pero ante todo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos vaya enfocando por la línea de Dios, por la línea de Jesús, por la línea del Espíritu Santo, pero también por la línea de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se reunirá la faz de la tierra. Pues bien, a través de esta invocación del Espíritu Santo, el Señor nos da la fortaleza, el Señor nos da las palabras adecuadas a través de las Sagradas Escrituras. Y hoy el Señor nos va a hablar a través de estos bellísimos libros que nuestro hermano Chavita nos va a instruir, que son los sapienciales. Por lo tanto, hermano Salvador, tienes toda la palabra, tienes todo el micrófono, tienes toda la pantalla. Bienvenido una vez más. Padre, gracias. Nomás un comentario. Yo sé que es mucho elogio y mucha cosa para este pobre siervo pecador. Y antes de comenzar otro preámbulo, llegaba una persona y estaba platicando con nosotros y luego me dice, dije, oye, ¿cuántos tatuajes tienes? Le dije, sí, y ahí andaba en el coro y no sé qué, le dije, interesante. Fíjate, mi señor cura tiene 3 tatuajes. Ah, caray, ¿cómo? Si es sacerdote. Pues por eso tiene 3 tatuajes. ¿Cuáles? Yo no se los he visto. Le dije, el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Imprime el carácter y son marcas indelebles. Yo nomás tengo 2, pero con esas tengo. Un comentario. Vamos a comenzar, padre. Claro que sí. Estamos viendo lo que son los, se puede decir los sapienciales, pero tenemos aquí todo el esquema de la Sagrada Escritura. Claro. Y pues sapienciales viene a la palabra sabiduría, aunque no es lo mismo sabiduría que la ciencia en cierta manera. Ahorita vamos a un poquito a discernir, si usted me va a ayudar también. Pues antes que nada tenemos que ver dónde están ubicados. Realmente hay que saber ubicarlos dónde están. Como les decía, especialmente aquí está. Estos son los que se llaman los sapienciales, los vamos a ir viendo poco a poquito, porque hay de esos mismos sapienciales, hay 2 que les llamamos los didácticos, que viene siendo el libro de los Salmos y el Cantar de los Cantares, pero estos 7 libros son los sapienciales. Perfecto. Pero aparte de eso, hay otros que también se les puede meter en este grupo, aunque son parte históricos, parte míticos, parte leyenda, parte cuentos, parte una oda, porque se le da importancia al personaje principal, y viene siendo lo que llamamos los libros de historias edificantes. ¿Sí? Muchos dicen que sí son verdaderos, otros dicen que son históricos, otros dicen que son leyenda, mitad historia, mitad mítico, otros dicen pues que sí son reales. Entonces, vamos a comenzar con algo. Bueno, entre los libros de la Sagrada Escritura, tenemos los del Antiguo Testamento, pero de esos habíamos dicho que había, en cierta manera, 5, dejen quitarme de aquí, que se llaman los libros sapienciales o de alto conocimiento de los sabios de Israel, que se han categorizado en varios géneros literarios. Vuelvo a repetir, hay unos que son como una oda, otros que son una cuestión un poquito poética, otros que son dichos o adagios o máximas, como el libro de Proverbios, de Eclesiastés y Eclesiástico, o el libro de la sabiduría, que en cierta manera, pues,
Fíjese, padre, cuando el rey Salomón le pidió a Dios, más bien Dios le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué te quieres que te dé? Y él dijo una palabra muy interesante. Dice, yo no quiero riqueza ni dinero, sino que me des sabiduría. Pero la palabra sabiduría en hebreo es lev shema, que significa, enséñame a escuchar a mi pueblo. Esa es la sabiduría. Entonces, la palabra sabiduría yo la he entendido que es una mezcla entre un buen escucha y una buena asimilación, pero también un saboreo, así como está saboreando el padre su café, así era como saborear este tipo de enseñanzas, era un deleite para las personas poder entender este tipo de conocimientos. Lástima que el tiempo es muy corto, cada libro se lleva mucho tiempo para analizarlo, pero vamos a trabajar. Estos son los libros poéticos. El libro de Salmos y el Cantar de los Cantares. Un libro, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, que Fray Luis de León fue casi condenado por poquito a la hoguera por describir el libro del Cantar de los Cantares como tal, traducirlo al español de latín. Un poquito lo decían que era un poquito medio pornográfico. Bueno, para su tiempo es una cuestión un poco fuerte. Entonces, estos dos libros, y los vamos a ir analizando un poquito, poco a poco. Fíjate, Chavita, en la parte de los salmos, mucha gente todavía no entiende que el salmo se tiene que decir al término del salmo, se tiene que decir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No es palabra, bueno, sí es palabra de Dios, pero muchos dicen palabra de Dios. Muchos dicen, esta es palabra del Señor. No, a tantos ministerios he corregido, pero no entienden que los salmos es una alabanza que se le hace a Dios, por lo tanto, tenemos que decir la doxología, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Tú qué nos dices al referente? Yo sé que lo vamos a ver, pero antes que se nos olvide, porque a veces a mí se me olvidan las cosas, ¿tú qué dices a lo referente de los salmos? Bueno, yo estoy de acuerdo. Fíjese, padre, que la historia, en la historia de la iglesia encontramos los salmos como primera instancia en oraciones. Es oraciones compuestas por varios geógrafos. Ahorita vamos a ver los grupos en que están compuestos, quiénes los hicieron, o más bien, quiénes participaron en esa inspiración. Pero al principio en la iglesia era muy común que los primeros seguidores de Jesús la iglesia empezara a recitar los salmos como parte de su liturgia. Poco a poco, ya en los tiempos del monacato, de los conventos, empezaron a organizarlos de tal manera que hacían hasta coros y hacían los libros grandotes, así, bueno, de aquí, pero grandotes que todos podían verlos, y era una manera de cantarlo como lo cantamos en la Santa Misa, ¿sí? A un coro y estrofas. Después, poco a poco, se fue estructurando a lo que llamamos nosotros el breviario o el oficio divino, que no es otra cosa que recitar los salmos en el transcurso del mes o del transcurso de los tiempos litúrgicos correctamente. Pero hay otra cosa muy interesante, porque cuando empezó todo esto, había gente que no sabía leer y escribir, que es muy común, era muy común en ese tiempo, y la gente no sabía ni qué hacer, nomás se quedaba pelando los ojos en los conventos, los frailes legos, no iban a ser ordenados sacerdotes. ¿Cómo participar del oficio divino de la liturgia de las horas? Un punto antes de continuar. La liturgia de las horas, o el llamado oficio divino, es la segunda oración litúrgica dentro de la iglesia más importante, es la más importante. Es cuando toda la iglesia se une en oración, y no es el sacrificio de la misa, es un libro en donde uno se une en oración con salmos, cantos, himnos. Es bellísimo, bellísimo. Quien no lo vive, yo les recomiendo que lo empiece a hacer como laico. Hay un libro que es para los fieles, para el pueblo, y vienen ese tipo de oraciones. Decía que había personas que no sabían leer y escribir. Entonces, por ahí alguien empezó a decir, no, pues ustedes si no saben leer los salmos, vamos a hacer, se saben el Padre Nuestro, si se saben el Ave María, sencillo, empiecen a decir un Padre Nuestro y 10 Aves Marías, que es el comienzo del Evangelio de nuestro Señor, y empiezan a hacer como un tipo para la Virgen María. Y es el principio casi del rosario.
todavía antes de Santo Domingo. Entonces el pueblo empezó a rezar el rosario. Por eso cuando viene ya la celebración de la Santa Misa que estaba en latín, la gente se ponía a rezar el rosario porque decía, con esto completamos. Y es que ya en los salmos son 150 y eran las 150 Aves Marías que se rezaban en el rosario antes de San Juan Pablo II. Entonces era era como decir, yo no me sé los salmos, pero yo lo que rezo es esta Ave María en lugar del salmo. Entonces era una manera de unificarse con la iglesia. Y hoy en día el rosario ya no nomás es para la gente pobre, sino para todos. Es un arma muy poderosa, es una de las oraciones bellas, es una manera de levantar la oración hacia Dios. Hay personas que llegan a decir, es que es muy repetitivo y muy monótono. Esta es una idea protestante. En detalle, cuando Jesús estaba en el cerro, en Getsemaní, orando, dice claramente que él volvió por tercera vez, no me recuerdo, es el capítulo 26 de Mateo, volvió por tercera vez a repetir estas mismas palabras. O sea, Jesús era una persona que era repetitivo. Y en el libro del Apocalipsis dice claramente que los ángeles y querubines en el cielo dicen día y noche por los siglos de los siglos, santo, santo, santo. Aún hay unos salmos que repiten porque es eterna tu misericordia. Entonces, no es malo el ser repetitivo, sino más bien no poner el corazón en esto. Entonces, aquí encontramos este tipo de cuestiones. A ver, vamos a ver si no me salgo un poquito de la tangente. Adelante, adelante. Ok, vamos a ver, creo que es Job. Hay un libro bellísimo. Se cree que se escribió alrededor del tiempo del éxodo de Moisés. Se cree que fue alrededor de esas fechas. Un hombre rico. Muchos llegan a decir que probablemente fue una historia media leyenda, media mítica, pero curiosamente no. ¿Y por qué? Porque en el libro de Ezequiel, Dios le habla a Ezequiel y le dice, si se presentara delante de mí Job y Daniel, dice, yo haría esto y esto. Entonces, me da a entender que es un libro que en cierta manera puede haber sido real, es un libro real, pero la enseñanza que viene es muy profunda desde el punto de vista, a mí el primer capítulo y los últimos son los más bellos, aunque dentro de los capítulos, los tres amigos de Job, y Dios cuando dialoga con Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo todas estas cosas? Yo ahí encuentro, es el hombre que se encuentra con Dios completamente, el hombre que es puesto a prueba. Job, un hombre que en cierta manera el demonio vino a ponerlo a prueba, que tenía todo, que era un hombre feliz, y sus amigos lo juzgaron pensando que se había portado mal o que había hecho una cosa incorrecta. Pero a mí me llama la atención la frase que dice Job, y es en el verso 21 del capítulo 1, Yahvé me quitó, bendito sea su santo nombre, me lo dio, me lo quitó, que sea él bendito en todo. Y dice que no renegó de nada de lo que él hacía. Entonces, va dos veces el demonio para pedirle permiso a Dios para destruirle sus riquezas, y la segunda vez para la cuestión de su salud, pero Dios le dice, no toque su alma, no toque su vida, esto es pertenencia mía, vamos a ver qué pasa. Y Job fue probado, no sé, yo llego a pensar que fueron alrededor de 5 años lo que fue probado Job. Esa es la teoría que tengo yo. Pero al final encontramos que Dios le regresa, dice aquí la escritura en Job 42:12, que vivió 140 años y fueron restaurados sus rebaños, tuvo más 7 hijos y 3 hijas, y en pocas palabras es como un cuento que termina feliz. Es un cuento que termina feliz, dando a entender que es un libro que a mí en lo personal me da esperanza, que en medio de las pruebas, Dios al final va a restituir lo que pude haber perdido en ese tiempo de prueba. Claro. Me acuerdo del libro del Deuteronomio capítulo 8, verso 4, dice que Dios nos ha probado, dice, te hizo pasar hambre y necesidad para ver lo que había en tu corazón, a ver si ibas a servir o no a Dios en medio de todas estas cosas. Algo así viene este libro, esta es la mentalidad de este libro.
Encontramos también en los libros sapienciales, vuelvo a repetirle, yo los ubico aquí, hay gente que los ubica en históricos, son 4 libros históricos que hablan también narraciones con, por ejemplo, Ruth, que viene siendo la abuelita del rey David, cómo ella no deja a la suegra, se va y pasan varias cosas. Más bien los llamo a que lo lean para que se construyan. Si andan buscando una novela muy bella, está Ruth. Otra es la de Judith contra Ornófeles, cómo la justicia de Dios cae en manos de una mujer bella pero débil. O si vemos a la reina Esther, una mujer que fue en cierta manera llevada yo llego a pensar que fue en Asiria, y ella es Babilonia o Asiria, no me acuerdo cuál de las dos ciudades, y por medio del pariente del Mardoqueo, ella es llevada y poco a poco ella escala hasta el grado de llegar a ser la esposa del rey, que en ese tiempo, la esposa del rey no tenía ninguna voz ni voto, en pocas palabras, pues la tenían arrumbada como un objeto y cuando el rey la quería la mandaba a traer. Pero dice en el capítulo 2, creo que 2 o 3, ay Dios, Padre, perdóname, pero es que no, se me fueron las citas bíblicas ahorita, que por 6 meses estuvo en un tipo de aceites y otros tantos meses estuvo en otro tipo de aromas y perfumes para presentarse ante el rey. O sea, casi un año de belleza para presentarse delante del rey. El rey, creo que es Artajerjes, y al final un hombre enemigo que era Naamán, fue el que quería destruir a su pueblo y cayó en gracia del rey esta mujer y salvó a su pueblo. Yo no quisiera dar muchos detalles para que se pongan a leer las lecturas, porque Sí, si es no lo las más leen, importante. si no las leen, no tiene sentido, van a querer que yo se las lea, pues. El libro de Tobías, si alguien es muy devoto de San Rafael Arcángel, que se ponga a leer el libro de Tobías, una historia de un peregrino, de un migrante que va y Dios actúa de una manera muy bella con él. Yo los invito a que lo lean, son historias edificantes. En vez de ver novelas o Netflix, pónganse a leer el libro, pónganse a leer estos libros, son bellísimos y van a sacar cuestiones edificantes. Padre, hay 3 libros especialmente interesantes, por ejemplo, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiástico, que son máximas o consejos. Y yo me acordé que en el libro de los Reyes, en el capítulo 4, verso 32, dice que el rey Salomón pronunció también 3,000 parábolas y sus cánticos fueron 5,000. Trató así desde las plantas, animales, y dice que venía todo el mundo a escucharlo. O sea, era una persona muy sabia a lo que se ve. Vuelvo a repetir, la palabra sabia no es totalmente que es un científico, aunque abarcaba parte de esos científicos. Puede haber un científico muy científico y no creer en Dios. En cambio, una persona sabia es la que sabe dónde ir y buscar y recurrir a Dios. Dice en el Salmo 50, verso 3, si hay alguna persona inteligente, busca a Dios. Entonces, aquí el profeta, el rey Salomón, el rey Salomón es una manera de en donde se identifica con el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, y ya muy, muy, muy posterior, Eclesiástico, que es hasta el siglo segundo. Entonces, el rey el rey Salomón es alrededor del año 1000 antes de Cristo. Mucha la diferencia. Pero se fue recopilando toda esta enseñanza en los anales de Israel y se compiló en un libro que viene siendo estos que tenemos hoy en día, ¿sí? Muy diferentes. Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿qué es lo que más te gusta del libro de Eclesiastés? El predicador, como se llama, el Coelet. A mí lo que me gusta, pues, el capítulo 1, donde dice que los ríos van al mar y todo se repite, o en el capítulo 3, que todas las cosas tienen su tiempo bajo el sol, o el capítulo 12 sobre los jóvenes, o sobre la vejez, porque habla sobre la vejez. Entonces, este libro es bellísimo. O si me preguntan, ¿qué es lo que más te gusta del libro de Proverbios? Híjole, el capítulo 1, donde habla de la necedad, de no buscar a Dios. Dice, Dios se reirá de tus calamidades porque no escuchaste a Dios, en el capítulo 1, verso creo 18. O en el capítulo 3, que habla sobre
es de un padre habla con un hijo, pero es Dios el que nos dice, búscame, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios, apártate del mal, no confíes en tu propia inteligencia. Eso es lo que dice también. Y ya va hablando de proverbios o máximas entre una persona inteligente o sabia y un necio, un terco, un testarudo, uno que no quiere aprender, de un perezoso y una persona que es trabajadora, o consejos sobre que el hombre no sea tan débil ante las mujeres fáciles. Es muy interesante el libro de Proverbios. O el libro de la sabiduría, los primeros capítulos, aunque no es totalmente del rey Salomón, muchos dicen que sí, yo creo que no, es de una filosofía muy posterior, pero tiene mucho porque habla de cómo es tratado una persona que vive justamente en los primeros capítulos y cómo al final es restaurado y todos al ver esta restauración dicen, wow, era un hombre de Dios. O en el capítulo 13, 12 y 14 que hablan sobre la idolatría, sobre un padre, dice, un padre que tenía un hijo y se le llega a morir y por el dolor empieza a hacer cosas que no son, hace una imagen y el que antes era un humano lo convierten en un dios y hacen ritos en su familia para honrar a este hijo muerto. Igual un político, ahí habla todo eso, dando a entender que son cosas abominables para Dios. Vamos a continuar porque el tiempo es pues corto. Aquí tenemos el libro de los Salmos, el famoso Tehilim, que significa la alabanza, el himno, el cántico. Hay, en cierta manera, 5 libros de los Salmos. Están recopilados en 5 rollos en la escritura hebrea. Pero, más que nada, ¿quiénes los escribieron? Por ejemplo, se dice que David escribió como 63 salmos. O Salomón escribió 2, el 72 y el 127. El 72 que habla sobre el rey sobre todas las cosas, el Mesías. Y el 127 sobre la familia, que es el que utilizan en los matrimonios. O el Salmo 90 que escribió Moisés. O la familia de Asaf que compuso 12 salmos, el 70 en adelante. Los hijos de Coré escribieron 11 salmos. Imán escribió el Salmo 88. Oetan es el israelita que escribió el 89, que habla sobre la muerte del Mesías. ¿Sí? Y los demás que fueron anónimos. Bueno, ¿cómo ve, padres? ¿Quiere añadir algo sobre los salmos? No, pues ante todo creo que los salmos nos dan esa esperanza, ¿verdad? Porque hay un libro que habla exclusivamente sobre cómo leer, cómo orar con los salmos. Se llama Cómo orar con los salmos, ¿no? A veces nosotros no somos conscientes y como que repetimos como un periquito, como un periquito, como un periquito, sin saber la esencia, sin saber la interpretación, sin saber la escritura, porque hay salmos de reproche, hay salmos de tristeza, hay salmos de triunfo, hay salmos de esperanza, hay salmos de confianza a Dios, ¿verdad? Por eso, en este libro, a ver si después lo hablo, en este libro, Orar con los Salmos, nos dan como esa lección divina de cómo leer el salmo, cómo orar con el salmo, qué es lo que tenemos que pedir a través de este salmo y cómo finalizar la oración con el salmo que hemos elegido. Puede ser el Salmo 90, el Salmo 118, el Salmo 150, porque son alabanzas, tú ya lo dijiste, Chavita, son alabanzas, son cantos, son cosas hermosas, como tú lo comentaste anteriormente al principio de la clase, que los monjes anteriormente, ante todos los hermanos legos, no podían proclamar los salmos, pero sí estaban rezando las 150 Aves Marías, ¿verdad? Entonces los salmos eran para los grandes intelectuales de aquel entonces, hebreo, griego, arameo, etcétera, pero ahora no. Ahora, después del Vaticano II de 1962, el Papa Pablo VI
nos dio la oportunidad que todos nosotros cristianos católicos tuviéramos las Sagradas Escrituras en nuestra casa, ¿no? Porque anteriormente solamente los puros sacerdotes podían tener las Sagradas Escrituras. Hoy no. Hoy todo pueblo cristiano tiene la palabra de Dios, tiene las Sagradas Escrituras, pero por lo tanto son estas clases para que nosotros nos interesemos en saber más y más y más, ¿no? Por los salmos, ojalá que ya cuando reciten los salmos en la Eucaristía, al momento de la lectura, no lo digan nomás por decirlo, porque un salmo se proclama, no se lee. Un salmo se proclama, no se lee. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Esa es una bellísima proclamación que nuestra Madre Santísima acoge a través de su prima Santa Isabel. Es importante que nos demos cuenta que los salmos nos llevan a ese encuentro con Dios en esa oración, como el Salmo 50, ¿verdad? Miserere, Señor, misericordia, ¿por qué he pecado contra ti? Entonces, lectores de los domingos o de cada día, cuando vayas a leer el Salmo, no lo leas por leerlo, proclámalo, alábalo, si es posible, cántalo, pero prepárate primero para que agarres la entonadita, ¿verdad? Hay dos puntos ahí que quisiera añadir, padre, y uno de ellos es que los salmos son hechos por Dios mismo. Mucha gente no ha entendido eso, es al decir que es palabra de Dios, son hechos por Él mismo. Son Claro. salmos, son oraciones inspiradas, más que los rezos que tenemos en novenas y todo esto, que un fulano las hizo, un sacerdote, o bueno, no decir despectivo, ¿verdad? Si una persona desconocida lo haya hecho, los salmos son oraciones que Dios mismo ha hecho y están garantizados por Él. Entonces, esa es una de las cosas que es importante dar a entender. Por eso, como dice usted, debe de ser proclamado. Por otro punto más adecuado, recordemos una cosa bien importante, porque se van a topar esto si leen la Biblia. Hay dos cánones, especialmente el canon hebreo y el canon de la Septuaginta. Ojalá podamos para la próxima semana, me da una oportunidad, hablamos un poquito sobre los deuterocanónicos, así a grandes rasgos, para ya poder meternos en otro tema y no cortar tanto el tiempo. Claro que sí, Chavita. En la Septuaginta, los judíos tenían su canon normal, pero la Septuaginta dividió, es alrededor del año 200, 300 antes de Cristo, dividió los salmos, desde el Salmo 9 lo dividió en dos, y en el Salmo 139 lo volvió como a fusionar. Entonces, hay veces que usted se va a la Biblia y encuentra que un salmo marca, por ejemplo, el 140 y entre paréntesis el 139. Está hablando de los dos cánones. Está hablando de la Septuaginta o está hablando del otro que es el canon hebreo, que ya la Iglesia Católica no lo lleva. En la Vulgata se lleva la de la Septuaginta. Por eso utilizamos la numeración que va sin paréntesis. Pero claro, si en dado caso hay una Biblia que no es católica, pues se va a basar al salmo que está en el paréntesis. Eso es para los que están comenzando a hacer la escritura, para que no se confundan. Pero son cosas que vamos a hablar y ojalá en el siguiente tema para que hablemos un poquito más. Padre, ay Dios mío, el tiempo corre. Profetas, ¿qué puedo decirle de los profetas? A grandes rasgos, porque es interesante saberlo. Sí, no, el detalle es que decirles los detalles para que se emocionen y vayan a leerlos. Muy bien. Es que es interesante, Chavita, es lo interesante, darles pinceladas a nuestra gente, porque a veces nuestra gente está dormida, a veces nuestra gente no entiende, a veces nuestra gente se agarra una revista vaquera, un libro vaquero y le da más interesante, se le hace más interesante este libro vaquero, revista vaquera, que la misma palabra de Dios. Por eso el Señor me metía en la mente, me decía, háblale sobre las Sagradas Escrituras. Dije, ¿a quién le diré que me apoye en esta parte? Pues claro, por supuestamente que a ti, porque tú tienes esa gran sabiduría, ese gran entendimiento, y ante todo un laico, creo que a un laico le hacen más caso que a un sacerdote. Ya lo conozco al padre Mayito, ya conozco al padre fulano, ya conozco al padre Sutano.
ya sé de qué cojea, de qué pata cojea el padrecito, ¿para qué le hago caso? Pues un laico, yo creo que un laico se empapa, se identifica la persona y le hacen más caso, entienden más, comprenden más, ¿no? ¿Cómo te llamaste? Sí. Bueno, un punto, no sé, debes de comentar algo de una red social en medio de toda la cuestión que no es correcta. Hay una serie o película, yo más comencé a ver el primer capítulo, se la recomiendo, se llama El dilema de las redes sociales. A mí me lo recomendaron en el arzobispado sobre cómo las redes sociales nos están adictando y hay un propósito negro atrás de todo esto. Decía ahorita que por qué no leen la Biblia o por qué se van a la televisión. Hay un propósito de ponerte ahí atrás de la televisión o del celular para que para que los veas continuamente. Padre, los profetas sin libro, hay muchos profetas, bueno, varios profetas sin libro. Tenemos a Abraham, a Moisés, a Débora, que está en el libro del profeta, y el libro de los jueces, el profeta Samuel, Natán, ¿se acuerda de Natán, el que le reclamó el pecado a David? O Gad, el que le dijo al rey David, ¿sabes qué? Escoge qué plaga va a llegar a Israel, a Jerusalén. O Agías, ¿verdad? O Semaías, que viene siendo el que dividió el manto para el reino del rey Salomón a Jorboán, o el profeta Elías y Eliseo. Son profetas que no tenían libro, pero intervinieron en la historia de Israel. Claro. Pero hay profetas que tienen libro, ¿sí? Y la iglesia ha puesto 4 como profetas mayores, no porque sean los más grandes, sino porque son los que van a hablar más del Mesías. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los que van a hablar de una manera, a grandes rasgos, del reinado mesiánico. Los otros, aunque son pequeños y cortitos, hasta de un capítulo, en cierta manera, son libros que van a hablar del reino de Cristo, pero a grandes rasgos, muy poquito. Y van a hablar especialmente contra las naciones. Bueno, yo de estos profetas, yo tengo varios aquí, pero a mí me gustaría sacar del contexto un poquito a Jonás. Jonás es el único que no es enviado al pueblo de Israel, es enviado a Nínive. Es un profeta muy bonito, bueno, vuelvo a decir, hay gente que llega a decir que es leyenda, es cuestión de leerlo, porque tiene un mensaje muy, muy bello, pero vamos a seguir. Vamos a ver que hay varios tipos de periodo en el libro de los profetas. Hay preexílicos y postexílicos y hay exílicos. ¿Qué es esto? Preexílicos es antes del exilio. Hay dos exilios. Es el de Asiria y el de Babilonia. El pueblo de Israel se porta mal, 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 como lo vimos en el libro de los Reyes, y son llevados a Asiria, los de Samaria, y a Babilonia, los de Judá. Entonces, hay profetas para cada lugar y para cada momento para llamar la atención, pero todos en conjunto nos van a hablar sobre la salvación a futuro del Mesías. Aquí tenemos que los preexílicos es Amós y Oseas para Israel, y Judá, Isaías y Miqueas. También preexílicos del siglo VII, Jeremías, Sofonías, Habacuc, Nahum y Abdías. Ahora, después del exilio está Ezequiel e Isaías 2, o profetas post-exílicos estarían Isaías 3, del libro 3 y Zacarías y Ageo, que van a hablar ya de la restauración del templo especialmente y de ya el advenimiento del Mesías. Podríamos ver esta gráfica así como está. Las rayas rojas vienen siendo cada uno de los exilios, las fechas, los profetas mayores en azul y los profetas menores en amarillo. Amarillo. Ahí está antes del exilio, post del exilio, en el exilio. Cada uno tuvo una participación diferente. Sería muy bello hablar de cada uno de ellos más detalladamente. El tiempo no lo hay. Pónganse a leer. ¿Sí?
Aquí tenemos los profetas de la crisis del exilio, antes del exilio. Los contenidos, no voy a meterme a esto. Ok. Profetas de la cautividad ya de Babilonia, que es Daniel y Ezequiel. El libro de Daniel se los recomiendo. Profetas de la crisis que les decía del post-exilio, cuando están con lo del templo. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre el profeta Isaías. Hay una gran pues no controversia, hay comentarios, ¿no? Yo lo llamaría controversia entre los teólogos, de que hay 3 libros del profeta Isaías. Por las fechas en que se dan y por los temas que tocan, se ve que son 3 Isaías diferentes. Aunque se han compilado en un solo libro, se da a entender que son 3 personajes diferentes y en diferentes fechas. Pero el pueblo de Israel lo ha situado en un solo Isaías. Eso es una de las cosas que se ha encontrado. Los famosos cánticos de Isaías, el reino del Mesías. Bueno. Y por último, Padre, el libro de las lamentaciones. Es uno de los libros que tiene cinco lamentaciones diferentes. Está sobre una catástrofe que viene porque se portaron mal, ¿sí? La lamentación del hambre, del sufrimiento sobre el resto de la ciudad, la lamentación de la gloria pasada, recordar la gloria pasada, y pues, en cierta manera, cómo el pueblo, por medio de Jeremías, clama a ese Dios que tenga misericordia de ellos. Entonces, pues, Padre, yo concluyo con esto ahorita. Yo ganas me dan de seguirle, pero el tiempo no, es yo creo corto. Que con estas pinceladas que les damos a la gente basta, ¿verdad? Porque el estudiar las Sagradas Escrituras nos lleva 4 años. 4 años el estudiar las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Esto es una pinceladita, es una introducción, por eso se llama Introducción a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Para que nosotros laicos, nosotros personas que estamos en un ministerio, en un movimiento, nos entusiasmemos por ir a la fuente que es la palabra de Dios. Entonces, yo voy a la fuente, voy a las Sagradas Escrituras y me interesa, ¿verdad? Simplemente, exactamente, Isaías, el profeta Isaías, tiene gran contenido. Fíjate, habla de nuestra Madre Santísima, la doncella que va a dar a luz a un hijo, habla sobre lo que le iba a pasar a Jesús, que estaba su cuerpo totalmente destrozado. Entonces, el profeta es el que anuncia y denuncia las cosas de Dios. Es el mensajero de Dios, es el enviado de Dios. Por eso, nosotros en el bautismo hemos recibido esas 3 dimensiones: profeta, sacerdote y rey. Nosotros tenemos que ser profetas en el siglo XXI, ante todo por los acontecimientos que se están viviendo en nuestro país, México, y en otros países del mundo, en otros lugares donde muchas veces a los pobres, a los humildes, a los sin estudios, sin preparación, en la boquita, comprándolos con una despensa, comprándolos con 1,500 pesos, 2,000 pesos. No, hay que utilizar nuestra conciencia, hay que utilizar nuestro racionamiento, pero ante todo para las cosas de Dios. Pues, ¿algún aportamiento, alguna aportación para nuestra gente? Y con eso terminamos. Pues sí, el profeta, más que anunciar las cosas futuras, es el que anuncia y denuncia. Anuncia el bien, el reino de Cristo, y denuncia la injusticia. Ya en Isaías, que es 57:10, creo que es 57:10, dice: ustedes son como atalayas mudos, perros mudos, ven venir al mal y no ladran. Entonces, nosotros debemos de ser profetas ante la injusticia, y a veces somos cómplices, ¿verdad? Padre, pues un gusto, la verdad. Dios quiera algún momento tengamos más oportunidad de detallar cada uno de los libros para poder trabajarlos mejor. Pero con esto esperemos que la gente los pueda leer y que nos haga sus comentarios. Ante todos los comentarios, porque es importante, ¿no? Que nos pregunte sus dudas sobre todo esto. Claro. ¿Sí? Muy bien, Chavita, pues antes de terminar quiero hacer una oración por las familias,
Mañana en nuestro país, México, día 10 de mayo, se festejan a nuestras mamacitas, a nuestras mamás, a sus esposas, a sus novias, a sus queridas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces voy a orar por las familias y en especial por nuestras mamás, los que la tienen en la tierra, adórenlas, quiéranlas, véanlas, no seamos injustos con nuestras madres y los que ya no la tenemos, que están en el cielo, desde el cielo ella está pidiendo por nosotros. Voy a hacer una oración por la familia. Oración para la familia. Señor, haz de nuestro hogar un nido de tu amor, que no haya amargura, porque tú nos bendices, que no haya egoísmo, porque tú nos animas, que no haya rencor, porque tú nos perdonas, que no haya abandono, porque tú estás con nosotros, que sepamos caminar hacia ti en nuestra rutina diaria, que cada mañana sea el inicio de un día más de entrega y sacrificio, que cada noche nos encuentre todavía más unidos en el amor. Haz, Señor, de nuestras vidas que quisiste unir, una página llena de ti. Haz, Señor, de nuestros hijos lo que tú deseas. Ayúdanos a educarlos y orientarlos por tus caminos. Que nos esforcemos en consuelo mutuo. Que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que podamos dar lo mejor de nosotros mismos para que seamos felices en el hogar. Que al amanecer el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas que estemos unidos a ti para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oramos por nuestras mamitas que están en la tierra y las que no están con nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe intercede por ellas. Nuestra Señora de Guadalupe interceda por ellas. Pues bien, recibimos la bendición en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, la red de Pedro, hablar de todo, pero cristianamente. Denle sus like a las dos redes, suscríbanse a las dos redes, comenten, pero ante todo, compartan en las dos redes para hacer más y más y más. Veo que la plataforma de la red de Pedro ya va creciendo poquito a poquito. Ojalá que la red de Pedro crezca más y más, como la que está creciendo en la mía, hablar de todo pero cristianamente. Ánimo, nos vemos la próxima clase, la séptima clase, y que el Espíritu Santo, que estamos en espera casi 8 días, sea la fortaleza, el fuego que nos empuje a salir adelante. Pues bien, nos vemos hasta el próximo video, Chavita. Gracias, bendiciones. Dios los bendiga. Bendiciones. Bye. Gracias, Chavita. Dios te haga un santo. Dios lo bendiga, Padre.